Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Y después del vídeo de las 10 mejores películas de Alfred Hitchcock vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a comentar una película que me recomendaron hace poco aquí en el canal, uno de mis suscriptores, Parsifal, a raíz de la reseña que hice de Aquaman y el Reino Perdido, en el que defendí medianamente a esta película, me recomendó la película anterior de Detective Comics producida por la Warner Bros. Que es The Flash. Y he querido darle una oportunidad a esta película y la he adquirido, aquí la tenemos en Blu-ray. The Flash del año 2023 de este año, que ahora mismo prácticamente ya ha terminado hace muy poquitos días, ya estamos en el 2024, y protagonizado por Ezra Miller, por Gal Gadot, por Ben Affleck, por Michael Keaton, por Maribel Verdú, y un largo etcétera de una serie de actores que realizan una serie de cameos dentro de lo que es el film. Tenemos una producción a priori de 2 horas y media y además con un presupuesto de 200 millones de dólares. Es decir, la Warner Bros. Pues se puede decir que ha cargado las tintas a un proyecto que en un principio se antojaba bastante ambicioso. Una película que, a mi modo de ver, parte de una premisa realmente muy buena, desde un punto de vista argumental, y además que se mueve frente a 3 pilares fundamentales, que son el amor a la familia, lo que se refiere el amor también a una madre, y también el tercero, que está más soterrado, pero constantemente en la película se nos está mostrando, que es el paso inexorable del tiempo. La película, yo tengo que decir que, por la recomendación que me hizo Parsifal, tengo que decir que la película, en lo que a mí respecta, tengo, como la de Aquaman 2, sentimientos encontrados, pero hay que reconocer una cosa. Es una película muy ambiciosa, que parte de una premisa argumental realmente muy buena, y una película que, si se hubiesen limado unas cuantas asperezas, podría haber estado frente a una película extraordinaria. Pero yo creo que bajo mi punto de vista se queda con como una película como la de Aquaman 2 en un mero entretenimiento que podría haber sido muchísimo mejor si se hubiesen limado algunas asperezas que ahora vamos a ir comentando en el vídeo. Y que es una lástima que yo creo que los guionistas, los directores, los productores, podrían haberse dado cuenta perfectamente. Porque detrás de una película que técnicamente raya un buen nivel en lo que se refiere a montaje, dinamismo, tenemos mucho tipo de secuencias, ocurre en esta película constantemente acontecimientos, que es un ir y venir de personajes incesante, y además de una serie de cameos también, que a los que nos gustan o los que nos gustaban películas como el Superman de Donner o el Batman de Tim Burton, agradecemos. Lo que no podemos agradecer es que en lo que se refiere a diálogos, situaciones y lo que se refiere a secuencias dentro de lo que es el guión de la misma, fracase estrepitosamente de un modo absolutamente palmario. Se puede decir que The Flash es una película que tiene momentos muy buenos, momentos muy conseguidos y momentos no tanto por algunas decisiones equivocadas de guión, y que durante las 2 horas 20 que funciona esta película hay elementos o secuencias que, si se hubiesen omitido, podríamos estar hablando de una de las mejores películas de superhéroes de DC. Pero por desgracia no es así. Y ahora vamos a ir comentando todos estos aspectos que yo creo que realmente a día de hoy realmente se podrían haber evitado. La película no ha funcionado en taquilla o no funciona en taquilla lo suficientemente bien. Si yo fuera un productor de la Warner Bros. Y tuviese un proyecto de 200 millones de dólares, es decir, un dineral, realmente una cantidad brutal de dinero, me aseguraría de que el guión estuviese también a la altura. Andy Muschietti, el director de esta película, yo creo que después de haber filmado It, esta nueva versión realizada en el 2017, yo creo que dio muestras de ser un director más que solvente. No estamos hablando de un director que tenga ínfulas o que tenga avisos de ser un gran autor, ni muchísimo menos. Pero es un director que yo creo que en It nos dio la oportunidad de ver una película de género bien realizada, bien hecha, con algunos momentos terroríficos, y en donde las relaciones entre todos los personajes y aquellos miedos de los niños con los que juega el payaso dentro de la película estaban extraordinariamente plasmados, y que funciona como un remake muy superior al original del año 1990, que, si os acordáis, era un telefilm. Se puede decir que Andy Muschietti sigue estando en la misma línea. Es decir, sigue plasmando la relación de todos los personajes con todos, porque en esta película hay muchísimos personajes, realmente de un modo muy bueno.
Es decir, sabe cómo presentar a un personaje, cómo desarrollarlo y cómo cerrarlo de una manera muy satisfactoria. Ojo que no todos los directores saben hacer esto. Por ejemplo, un director como J.J. Abrams, un director vanagloriado a algunos aspectos por la crítica, es un director que no sabe muy bien cerrar lo que son los personajes dentro de sus películas y que muchas veces se embrolla en diálogos innecesarios, como ocurre en muchos de sus films, y que realmente no sabe cerrar las secuencias o que no sabe ponerles fin, y divaga en todo lo que es el desarrollo de la misma. Sin embargo, Andy Muschietti yo creo que es un director que ha dado sobradas muestras de que es capaz de llevar un proyecto de estas características de un modo más que solvente. Lo que ocurre aquí es que el problema que tiene The Flash no es la dirección, no son los actores, es el guión. Son decisiones de guión que yo muchas veces ya he comentado aquí en el canal. Si realmente muchos de los fracasos comerciales de todas estas películas de superhéroes en los últimos años han sido realmente que si la inclusión, que si lo que es la política de género, que si muchos de lo que se quejan mis compañeros aquí en YouTube, yo tengo que decir que en The Flash ese no es el principal problema, ese es el último problema. El principal problema es que muchísimas de las secuencias de esta película, donde volvemos a meter dentro del guión situaciones de un humor absurdo, en varias ocasiones ya nos vamos a decir que un poco tontorrón e infantiloide, sin algunas veces incluso escatológico, se puede decir que esas son las secuencias que terminan por arruinar el film. Y yo no sé qué es lo que ven los estadounidenses a este tipo de humor que hace que la película descarrile en varios momentos durante las casi 2 horas y media de metraje. The Flash es una película muy interesante que parte de unas ideas estupendas que ahora vamos a desarrollar, como son el ideal de la familia, lo que es el amor a una madre y el inexorable paso del tiempo. Desde un punto de vista argumental, tenemos nuevamente a Ezra Miller, el actor que interpreta a Barry Allen, al personaje de The Flash, que realmente él está muy cansado de lo que es su vida como superhéroe. Dentro de lo que es la primera secuencia de acción del film, que también coincide con la primera secuencia de la película, vemos una gigantesca secuencia de acción donde a Barry se le da un trabajo por parte de Albert, interpretado por Jeremy Irons, el primero de muchísimos cameos que tiene la película, y eso yo creo que es uno de los puntos que le da encanto al film, en donde realmente vemos que está bastante agotado de ser un superhéroe, bastante harto de lo que es la premisa de todo lo que son sus superpoderes y que no llega a encajar en el mundo que le rodea. No hay más que oírle decir, cuando Albert le llama y le dice, oye, que tenemos un trabajo para ti, le dice, es que no lo puede hacer Diana, no lo puede hacer Batman, no lo puede hacer Bruce, no lo puede hacer Superman. Es decir, como poniendo pretextos de que él ya esa situación parece que la está odiando. Y esa va a ser una de las constantes de la película. Entonces, Barry se da cuenta de que no es feliz con su situación y que echa mucho de menos al padre, que va a ser juzgado, y sobre todo a su madre, que fue asesinada en teoría por su padre, aunque luego veremos que no fue así, evidentemente. Entonces él, con sus superpoderes, con su supervelocidad, consigue llegar a lo que en otras películas de superhéroes hemos visto, el multiverso, es decir, realidades paralelas en la que digamos que la vida pues se ha desarrollado de un modo distinto, con los mismos personajes pero enfocados desde un punto de vista completamente diferente. Y él cree que en esos multiuniversos es capaz, él es capaz de rescatar a su madre, a la que añora profundamente. Y yo creo que esa era la premisa con la que tenía que estar realmente la película desde el principio. Profundizar en los sentimientos del personaje de Barry, que se hace, pero a mi modo de ver, no lo suficiente. Al igual que la película de Napoleón, donde Ridley Scott nos exponía una parte, digamos, personal de Napoleón, pero que no profundizaba en lo mismo, y de ahí el fracaso, se puede decir que efectivamente en The Flash ocurre lo mismo. Partimos de una premisa muy notable desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista sentimental. Pero luego la guionista de esta película y el director Andy Muschietti no saben desarrollar ese concepto, no saben darle profundidad. Y la película, al igual que en Aquaman 2, digamos que deriva
en lo que es un film de colegas, en una buddy movie. Porque The Flash, digamos que Barry, se encuentra en un multiuniverso donde se cree que él no está, encuentra a su padre y a su madre, pero se da de bruces con la realidad. Y es que en esa realidad paralela también existe otro Barry Allen. Y entonces se va a convertir The Flash en otra buddy movie. Es decir, en otra película en donde él y su otro yo, es decir, su otro paralelo de ese mundo o de ese multiuniverso, digamos que serán los principales protagonistas. Y en el que, como le dice Bruce Wayne, le dice el personaje de Ben Affleck, en otro de los cameos, múltiples cameos de la película, no tiene que ocurrírsele bajo ningún concepto alterar el espacio-tiempo. Porque ninguno de los acontecimientos que él pretenda modificar se cambiará, sino que siempre ocurrirá lo mismo de una manera o de otra. En otras palabras, que el futuro, por así decirlo, siempre está escrito. Y si un personaje en su universo fallece, en todos los universos paralelos también fallecerá de un modo o de otro. Y no habrá posibilidad de cambiarlo. Digamos que en lo que es la exposición del tiempo de esta película, Barry se enfrentará a un personaje muy desconocido, un personaje muy extraño. Pero se dará cuenta de que si él continúa con su actitud, entrará en un bucle total, sin tiempo, en el que intentará modificar y modificar y modificar, digamos, el espacio-tiempo continuamente, pero siempre se dará de bruces con la realidad. Es decir, que el consejo que le dio Bruce Wayne al principio de la película se cumple. Y él tendrá, evidentemente, que darse cuenta. Como se suele decir, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y es lo que le ocurre realmente a Barry Allen. Tendrá que él darse cuenta por sí mismo de que todo lo que está haciendo es inútil, que nunca recuperará a su madre. He ahí yo creo que uno de los puntos dramáticos de la película, que está bien desarrollado, pero no lo suficiente. El personaje de la madre de Barry está interpretado por nuestra actriz española Maribel Verdú. Y yo creo que precisamente es una de las mejores cosas que tiene esta película, la presencia de Maribel Verdú como la madre del personaje de The Flash, de Ezra Miller, donde se puede decir, sin temor a equivocarse, que ella es como si fuera consciente en los universos paralelos de que ya no va a vivir. Y veremos unas despedidas muy emotivas. Ahí es donde yo creo que la guionista y el director, Andy Muschietti, tendrían que haber hecho mucho hincapié a lo largo de toda la película. Y además es que era una propuesta muy Zack Snyderiana, por así decirlo. ¿Os acordáis que en Batman contra Superman, cuando Batman está a punto de rematar a Superman en el suelo, Superman dice Marta, acordándose de su madre? Aquí partimos de la misma premisa. Es decir, el amor hacia una madre, el amor hacia una familia, el amor hacia un estilo de vida que Barry está teniendo o que por el que está teniendo nostalgia constantemente. Es decir, The Flash es una película en donde el personaje se mueve por nostalgia, pero ¿nos encontramos con ese sentimiento desarrollado a lo largo de toda la película? No. Y ahí es donde falla estrepitosamente The Flash. La película sigue teniendo, evidentemente, secuencias de acción, con superhéroes, tendremos al Batman de Michael Keaton en ese universo paralelo, ahora hablaremos de él, tenemos a Sasha Calle, que es la actriz que hace de Supergirl, también en ese universo paralelo, y que sustituirán, evidentemente, a Henry Cavill y a... y a Ben Affleck como Superman y como el Batman del universo original que tiene Barry, que tiene The Flash. Por lo tanto, lo que nos encontramos será nuevamente con una película de superhéroes, con una, digamos, tergiversación de los acontecimientos, un cambio en los acontecimientos que vimos en El Hombre de Acero, de Zack Snyder. Vendrá otra vez el General Zod, tendremos los acontecimientos, pero claro, en ese momento no tendremos al Superman de Henry Cavill, sino a la Supergirl, protagonizada por Sasha Calle, interpretada por Sasha Calle, es decir, un universo paralelo. Y todo eso realmente está bastante bien planteado. La película es muy ágil y muy dinámica en lo que se refiere a montaje, en lo que se refiere a ritmo, en lo que se refiere a secuencias de acción. Los efectos especiales, hay algunas secuencias que están muy bien y otras no tanto. Vamos a correr un tupido velo sobre ese aspecto. Pero se puede decir que la película, durante 2 horas 20, es difícil mantener el ritmo, pues lo mantiene. Ahora, también a costa de qué? A costa de sacrificar
todos estos temas en los que Andrzej Muschietti tendría que haber profundizado mucho más. Solo se expone de manera superficial y lo que tenemos es una película, otra buddy movie, entre dos personajes que realmente es el mismo, que es el personaje de Barry Allen, en donde él, digamos que está con su otro yo de ese mundo paralelo, para hacerle producir todos los acontecimientos para transformarle en el superhéroe que es, pero a su vez también recuperar a su madre, verla por última vez, estar con ella. Pero Barry se irá dando cuenta de que, pase lo que pase, su madre terminará falleciendo también, y que pase lo que pase, el futuro no lo puede cambiar. Y ese yo creo que tendría que haber sido el leitmotiv de la película. ¿Dónde está donde realmente falla The Flash? The Flash, como película, donde falla es en el desarrollo de una serie de secuencias cómicas que nuevamente vuelven a reventar la película. Si Aquaman y el Reino Perdido y The Flash no son películas extraordinarias, porque teniendo todas las cartas para poder llegar a serlo, parece que los respectivos directores y guionistas no quieren darnos un producto pulido. Volvemos a tener nuevamente el humor absurdo, el humor de barraca de feria y las situaciones cómicas que lo que hacen es encadenar chiste tras chiste y situación absurda que lo que hacen es cargarse por completo todo lo que es la función. Y una película que partía de 200 millones de dólares, partía de un buen elenco de actores y actrices, de un argumento que basaba sus pilares fundamentales en lo que es el paso del tiempo, en lo que es la nostalgia, el amor hacia una madre, en premisas que emocionalmente pueden desarrollar y dar cuerpo a lo que es la película. Volvemos a tener una película solamente entretenida, bien realizada, pero que debido a una serie de decisiones de guión no alcanza el grado de buena película, o el grado, por así decirlo, de película muy buena o sublime, porque parece que los productores de Warner Bros. O los guionistas no quieren. Y eso es muchas veces la rabia que me da de producciones que han costado una barbaridad de dinero y que han terminado siendo también fracasos de taquilla por unas historias que no terminan de funcionar. No terminan de cuajar. Imaginaos, por ejemplo, que estáis viendo Casablanca, una película con Humphrey Bogart, evidentemente salvando las gigantescas distancias, Humphrey Bogart, Claude Rains, Ingrid Bergman, y esos diálogos tan estupendos que tenían los personajes de Humphrey Bogart, el personaje de Rick, etcétera, etcétera, de repente Humphrey Bogart con Claude Rains se ponen a hablar y ponen a decirse chistes absurdos y diálogos que no vienen a cuento en la película, se ponen a reír en situaciones que no deberían. ¿Cómo hubiese terminado la película? ¿O creéis que Casablanca hubiese terminado siendo el clásico que es hoy en día? No, ni muchísimo menos. Porque hay un guión que evidentemente no funciona y que por lo tanto tienen que meter chistes estúpidos y situaciones más estúpidas todavía para rellenar metraje. ¿Por qué los directores y guionistas no rellenan metraje muchas veces? Por falta de talento en el desarrollo de lo que es la temática del film. Si tú tienes como premisa en el guión emociones, sentimientos, el paso de tiempo, en el que se puede reflexionar, búscate a un director que sepa sacarle jugo a esos temas. Pero cuando te vas precisamente al lado contrario, al humor del absurdo, a la vulgaridad, a lo soez, es porque el director no da más de sí, o a lo mejor no puede dar más de sí, frente a una producción de 200 millones de dólares. Y esa es la pena, que pudiéndose haberse cerrado el DCU de una manera magistral, se ha cerrado de una manera, digamos que, correctita, desde un punto de vista artístico y un fracaso desde el punto de vista comercial. The Flash fue una película que recaudó aproximadamente unos 300 millones de dólares, después de haber costado 200 millones. Y es una película que si nosotros vemos cómo están filmadas las secuencias de acción, cómo es el diseño de producción, yo creo que la Batcueva, donde está el personaje de Michael Keaton, el Batman de este universo paralelo, ahora vamos a hablar de uno de los puntos buenos que tiene la película, que es, digamos, la llamada a la nostalgia, que eso está bastante bien explotado. Se puede decir que dónde vamos a ir con un guión de estas características. Pero, evidentemente,
¿Por qué hay esa falta, digamos, de desarrollo de los temas principales? ¿Por qué nos vamos a premisas que realmente no deberían de estar ahí? ¿Por qué se ha terminado el DCU de una manera tan sumamente o comercialmente un fracaso si empezó de una manera extraordinaria? Yo no sé realmente los productores hoy en día de Hollywood qué es lo que realmente están pensando, pero sencillamente yo creo que esto se podría haber hecho mucho mejor, pero no han querido hacerlo mejor. Yo creo que los guionistas que han tenido una huelga de Hollywood hasta hace relativamente poco tiempo, o por lo menos este tipo de guionistas, no sé qué es lo que pedían. Yo, siendo un productor de Hollywood y leo el guión de esta película, digo, ¿qué es lo que quieres con estos diálogos? Que se te reconozca el qué. A lo mejor la inteligencia artificial es capaz de no meter estos diálogos tan absurdos, y a lo mejor se basa en diálogos más impersonales, pero que no tienen nada que ver con el humor del absurdo. Se supone que estamos ante una película de acción y aventuras, no frente a una película de los hermanos Farrelly, y tampoco ante una película de los hermanos Sacker, los directores de Aterriza como puedas y Agárrala como puedas. Si yo voy al cine a ver una película de Leslie Nielsen, ya sé lo que voy a ver. Voy a ver gansadas, una detrás de otra, de Leslie Nielsen, como el teniente Frank Drebin, no sé si os acordaréis. Pero si yo voy a ver una película donde hay una serie de actores con un reparto, con un presupuesto, y evidentemente con un montaje y con una duración importante, son casi 2 horas y media, se supone que yo lo que quiero ver es un espectáculo un tanto, digamos, no voy a decir solemne, pero sí un poco mínimamente bien trabajado en lo que se refiere al argumento. Pero bueno, eso es algo que yo creo que, no sé por qué, pero se puede decir que ha reventado el cine de superhéroes. Desde Guardianes de la Galaxia 2, que yo vi en el cine, pasando por Infinity War o por Thor Ragnarok, realmente todo este cine se ha ido al carajo por culpa de unos guiones, se puede decir que bastante mejorables. Entonces lo que tenemos no es un film de redondo, es una película que nos da una de cal y otra de arena, y que no termina de cuajar. Y claro, el público no es tonto. Yo creo que el público ya tiene un aguante. Y cuando ve este tipo de films donde el guión y el argumento dejan bastante que desear en bastantes situaciones, en no pocas situaciones, yo creo que el público, la gente deja de ir. Si me permitís el inciso, os diré que yo cuando fui a ver, ya para allá llovido, Batman Begins en el año 2005, el cine estaba a reventar. Cuando yo fui a ver Spider-Man 2, el cine estaba a reventar. Y cuando yo fui a ver, si mal no recuerdo, la primera de Aquaman y Wonder Woman, el cine estaba a reventar. Pero eran películas que yo creo que se tomaban un poquito más en serio a sí mismas. En los últimos años, también por culpa de la pandemia, ha reducido la gente a las salas de cine bastante. Ya no se va tanto al cine. Pero si dentro de la escasa oferta cinematográfica tienes películas de las que esperas de hace ya tiempo y en donde te encuentras con diálogos que sinceramente los podría haber escrito mejor mi gato, pues claro, evidentemente la gente se va desilusionando. Y lo que tenemos son fracasos de taquilla que, aparte de lo que es el folletín político, la inclusión, etcétera, etcétera, todo eso que evidentemente uno se puede quejar perfectamente dependiendo pues, de la situación, de la película, pero ese no es el mayor de los problemas. El problema son los guionistas. El problema son que las historias no cuajan. Entonces tenemos películas con un apartado técnico impresionante, pero tenemos películas también con un apartado argumental muy discutible y muy mejorable. Por lo tanto, no terminamos de equilibrar la balanza. En lo que se refiere a los puntos positivos que yo le encuentro a esta película, ya os digo que quedan empañados por unos diálogos y en situaciones y algunas secuencias, digamos, de sonrojo bastante grande. Pero luego tiene los puntos fuertes que evidentemente juega mucho con la nostalgia. Lo que es la presentación, lo que es el desarrollo y la inclusión del personaje de Batman en este universo paralelo con Michael Keaton, evidentemente era un reclamo comercial. Cuando se hizo la de Spider-Man No Way Home, el reclamo comercial, y en el tráiler lo vimos, era a Alfred Molina interpretando otra vez al Doctor Octopus.
Y también la inclusión de Willem Dafoe interpretando al Duende Verde, y también a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y teníamos esos 3 Spider-Man allí pues haciendo de las suyas. Y ese era realmente el motivo que tenía la película para llamar a la gente al cine. Y lo consiguió. Pero también Sony estaba detrás de todo este proyecto, y no tanto Marvel metiendo ahí un poco mano. O sea, lo vimos en la película que tenía un desarrollo bastante simpático y con un sentido del humor, digamos que más limitado. Sin embargo, aquí lo tenemos nuevamente desbocado. No tanto como en Shazam, que era, digamos, un desprestigio total del DCU, metiendo chiste tras chiste tras chiste tras chiste tras chiste. O como ocurría en Infinity War, con secuencia tonta, más secuencia tonta, más secuencia tonta, con el payaso de turno que era Dave Bautista. Aquí no lo tenemos tanto, pero sí también en cantidad. Y entonces lo que tenemos es una película bastante desequilibrada. Con la inclusión del personaje de Michael Keaton haciendo de Batman, también tengo sentimientos encontrados. Yo he visto a un Michael Keaton mayor, pero he visto a un Michael Keaton, digamos, enérgico, ¿eh? Un Michael Keaton que se lo ha pasado muy bien durante el rodaje de la película y volviendo a interpretar a Batman. Yo creo que es una cosa que los fans lo esperaban mucho, y yo cuando le he visto en esta película, pues bueno, pues te hace un poquito el corazón blub, ¿no? Como diciendo, mírale, ahí le tenemos otra vez al Batman de finales de los 80 y de principios de los 90. Pero ¿por qué le han querido convertir, digamos, en un ser totalmente también amargado? ¿Por qué últimamente en el cine a los personajes de toda la vida como a Indiana Jones o a Batman se les ha querido enfocar desde un punto de vista tan triste, tan decaído, tan apático y tan depresivo? ¿Quién, entrando en la mansión Wayne, podía realmente darse cuenta de que ese Batman, de que ese Michael Keaton, mejor dicho, de que ese Bruce Wayne podía parecerse al personaje que interpretó Jeff Bridges en El Gran Lebowski, con los pelos, las barbas? Decir, caray, este es el Batman de Michael Keaton. Claro, evidentemente se intenta homenajear un poquito al Batman, al universo de Tim Burton. Ahora también, la Batcueva, que ya os digo que es uno de los grandes decorados que tiene la película, ahí se nota muchísimo lo que es el presupuesto. Yo creo que es una de las Batcuevas más grandes que he visto en el cine o en cualquier película de Batman. Se nota que es un decorado de unas dimensiones brutales. Si tienes realmente una puesta en escena de esa categoría, presenta a un personaje de un modo también categórico. Y la presentación del Batman de Michael Keaton realmente nos pilla por sorpresa, pero porque no te esperas que ese Batman, que era muy solemne, se haya convertido en una especie como de vagabundo taciturno. ¿Por qué la manía del Hollywood actual, que evidentemente ya todos lo sabemos, son más inclinaciones políticas que otra cosa? ¿Por qué la manía de, digamos, menospreciar así a los personajes interpretados por actores que sean blancos? Pero, ¿por qué realmente al Batman de Tim Burton nos lo han plasmado como ese ser tan triste y tan abatido? Que luego cuando se desarrolla la película ya parece que va cogiendo fuerza, sobre todo en esa misión que cogen la nave, el avión de Batman, los 2 Flash que hay en la película, donde ya ahí empieza a calentar motores lo que es la acción, contando también con Supergirl. Ahora comentaremos un poquito lo de Supergirl. Es decir, ahí es donde realmente está la película de superhéroes. Ahí es donde tienen que desarrollar lo que es la acción y la aventura que todos nos esperamos. Pero por favor, cuidemos un poquito más los diálogos. Yo veo que efectivamente tanto Ezra Miller como Michael Keaton, y en realidad los personajes que han interpretado, mejor dicho, los actores que han interpretado los personajes de esta película, se lo han pasado muy bien durante el rodaje. Ya os dije en la review de Aquaman, El Reino Perdido, que Jason Momoa se lo estaba pasando en grande rodando la película. Se veía a kilómetros. Aquí a Ezra Miller igual, aunque haga, digamos, de un superhéroe que en cierta manera desprecia su situación de tal. Igual que Jason Momoa, al personaje de Aquaman de Arthur Curry, pues no le gustaba del todo ser el rey de Atlantis. ¿Para qué no vamos a engañar? Es decir, se parte de la misma premisa. Incluso si Aquaman y el Reino Perdido desarrollaba lo que era una buddy movie, una película de colegas, aquí tendremos exactamente lo mismo. Flash y
Él mismo también, pero de ese universo paralelo en el que entra. Pero también tengo que decir que se ha pretendido homenajear, y yo lo veo también en lo que es el desarrollo de la película, se ha pretendido homenajear una película para la cual a lo mejor ni la guionista de este film, que si me permitís un momento, se llama Christina Hodson, ni Andy Muschietti yo creo que tienen el talento como para desarrollarlo de un modo satisfactorio. En esta película se ha querido también homenajear, en parte en diálogos y en situaciones, a Regreso al Futuro. Porque el protagonista, si os dais cuenta, viaja en el tiempo y se encuentra con su otro yo. ¿Qué es lo que hacía Michael J. Fox en Regreso al Futuro 2? Encontrarse también con una familia que era parecida a la suya, que en realidad era la suya porque era la misma línea temporal, pero que para nada se esperaba que se desarrollasen así los acontecimientos. Y se encuentra también con un Marty McFly también, un tanto, dependiendo de las desviaciones temporales que tenía con Doc Emmett Brown, se encuentra con un Marty McFly que se puede decir que era un poco más cómico o un poco más ganso de lo que él era. Y yo creo que se ha querido homenajear a las películas de Robert Zemeckis. Pero ojo, Andy Muschietti no es Robert Zemeckis. Ni detrás de The Flash está Steven Spielberg produciendo y controlando la producción. Por lo tanto, yo creo que se ha querido homenajear también cierto tipo de cine de los 80, al igual que se había hecho en Aquaman y el Reino Perdido. Pero en donde James Wan triunfa, Andy Muschietti fracasa. Porque claro, las constantes bromas de ese Flash o de ese Barry Allen alternativo terminan por cansar al espectador de un modo que incluso dentro de la propia película le dice Barry, el Barry original le dice: es que no hay nada que te tomes en serio, no hay nada realmente que para lo que dejes de hacer bromas. Eso es lo que está pensando el espectador si tuviese al director delante. Es que no puedes dejar de filmar gansadas. Yo creo que The Flash es una oportunidad perdida de poder haber dado un altabonazo tremendo, con una premisa de película realmente extraordinaria, muy buena, partiendo de la base de esos conceptos del amor a familia, el paso del tiempo, y que todo eso se deja prácticamente para el clímax final, en donde Barry se encuentra con su madre de un universo alternativo, y se puede decir que se despide de ella, porque sabe que pase lo que pase, y juegue como juegue con los multiuniversos, con los universos alternativos, él realmente no podrá devolver la vida a su madre o hacer que viva más tiempo. Es decir, es algo que ya se tocó, por ejemplo, en el remake de El tiempo en sus manos, aquella película que protagonizó Guy Pearce, en donde él quería utilizar la máquina del tiempo para salvar a su amada, que en todas las líneas temporales, vamos, no líneas temporales, sino acontecimientos, terminaba falleciendo. Es decir, que si un personaje, su destino está ya, por así decirlo, escrito, lo está en todos los universos paralelos, en todas las realidades alternativas. Y haga lo que haga, pase lo que pase, realmente siempre ese personaje terminará por fallecer. Por lo tanto, se puede decir que The Flash es una película que nos marca, o que nos narra, que nos cuenta un poco de que no podemos alterar el tiempo. Que por mucho que viajemos, todo será una fantasía, y que por muchos universos paralelos, o por muchas fantasías, porque todo se puede interpretar también como una fantasía del propio Barry Allen, realmente nunca podremos devolver a la vida a todos nuestros seres queridos como se plasma en este film. Y yo creo que es ahí donde se tendría que haber profundizado más. Y yo creo que daba esa idea para bastantes conceptos más interesantes para desarrollar en el film. Pero que por desgracia ni la guionista ni el director saben profundizar en ello. Por lo tanto, ¿podríamos haber tenido una película extraordinaria? Sí, porque lo tenemos todas las cartas para ello. Pero hemos terminado por teniendo pues una película, digamos, entretenida, una película, digamos, divertida, en algunos momentos se puede decir que extraordinaria, en lo que se refiere a la acción, a los efectos visuales, la recuperación de un color que yo creo que es necesaria. Es decir, el color tiene que volver realmente al cine. Es decir, uno de los aspectos que a mí no me gustaban de Zack Snyder y de sus películas, ¿por qué tenían que ser tan grises, tan oscuras? Sin embargo, aquí recuperamos un poquito lo que es el colorido. Y todo eso le da viveza al film.
Es decir, siempre cuando veamos imágenes más vivas en pantalla, ya sea por colores, iluminación, movimientos de cámara, todo eso, digamos, va a ser parte de admiración por parte del público. Vamos a ver un buen espectáculo. Eso quiere decir que la puesta en escena no es que sea necesariamente glamurosa, pero sí es colorista y vamos a ver un film que nos puede entrar por los ojos. En lo que se refiere al personaje de Supergirl, yo he oído, pues bueno, pues un poco de todo, muy controvertido, porque Supergirl se supone que es una chica rubia y con melena, y aquí ha sido una chica con corte de pelo, como si fuera un chico, y morena. Ahora también hay que tener en cuenta que no estamos en un universo, como por así decirlo, del original, sino que es alternativo. Y ya que tenemos a un Flash un tanto payasete y a un Batman un tanto, vamos a decirlo, depresivo, tenemos a una Supergirl morena, es decir, distinta, aunque evidentemente yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, por lo de la inclusión. Pero es un personaje, el de Supergirl, que no desentona. Digamos que es diferente a todo lo expuesto, digamos, por Henry Cavill. Otra cosa hay que decir, si en esta película han aparecido tantísimos cameos, o mejor dicho, muchos cameos de diferentes actores con sus personajes, como puede ser Gal Gadot haciendo de Wonder Woman, Ben Affleck como Bruce Wayne, tenemos a Michael Keaton también, aunque no es un cameo, es realmente el personaje que se desarrolla, a Jeremy Irons haciendo de Albert. Hombre, yo creo que no contar con Henry Cavill es un insulto a su propio personaje, que además fue el que lo inició absolutamente todo en el DCU. Por lo tanto, yo aquí veo que se ha quedado también un poco coja la película, porque el principal referente de todo este universo fue Superman, el Superman de Zack Snyder del año 2013. Pero bueno, esas son decisiones ya más que cinematográficas, diría yo, se puede decir que extra cinematográficas, que yo creo que ya tampoco incumben mucho, pero que en el film se hubiese, vamos así decirlo, agradado un poquito más la presencia de Henry Cavill. Pero bueno, yo creo que eso es un apunte que se puede comentar, pero tampoco es determinante para el desarrollo de todos los acontecimientos. Y hablando de cameos, al final hay un cameo de un Batman que, si tenemos a Ben Affleck y tuvimos también a Michael Keaton, yo creo que la presencia de ese otro actor, que también solo hizo una vez de Batman, pues yo creo que es una pequeña sorpresa al final del film para arrancarte, vamos así decirlo, una sonrisa detrás de todo ello. Pero como colofón a todos estos personajes, yo creo que funciona la película. Pero ¿dónde son las partes en las que no termina de cuajar? No termina de cuajar, digamos, en los diálogos. Y aquí es donde tanto la guionista como el director revientan el film en no pocas ocasiones. Y claro, tenemos un desequilibrio en lo que es el apartado artístico realmente notable. Y yo creo que ese es el hándicap que tiene este film y muchos de los films de superhéroes, que este tipo de humor ha terminado por cansar al respetable. Ha terminado ya por aburrirnos totalmente. Es más, llegó un momento que yo, mientras la estaba viendo y aparecían estos chistecitos, cogía el mando e intentaba pasar la secuencia para decir, no, es que no quiero oír chistes. Oye, que el tema está ahí, señor Muchetti, que el tema está ahí. El paso del tiempo, su madre, la familia, la nostalgia, que está ahí. No se vaya usted por las ramas. En lo que se refiere a cameos, también tenemos algunas sorpresas también bastante agradables, como es la presencia, por ejemplo, y todo hay que decirlo, de un descubrimiento visual, que son esas inmensas esferas dentro del multiuniverso que representan otros universos paralelos, en donde vemos, por ejemplo, al Superman de Christopher Reeve acompañado de la Supergirl de Helen Slater. Son pequeños cameos que dices, me da mucha rabia que otros aspectos no se hayan cuidado, porque esas podrían haber sido la guinda del pastel de esta producción. De repente entrar un poco en ese universo en donde están Christopher Reeve y Helen Slater, o entrar en ese universo donde estaba ese hipotético Superman interpretado por Nicolas Cage, que en su momento Tim Burton se lo propuso pero que luego no lo realizó. Es decir, ahí estaba, digamos, un poco más el desarrollo de la película, en entrar en esos universos paralelos. De decir, caray, estoy en un universo, de decir que Flash es como si hubiese sido un personaje que nos hubiese hecho en una de las últimas películas del DCU, un recorrido por toda la historia del DCU,
desde prácticamente desde el Superman del 78, de Richard Donner. ¿Por qué no se ha enfocado así, de esa manera? Todos esos cameos, todos esos multiuniversos, todo eso, y aderezado con lo emocional y sentimental del paso del tiempo, lo de la madre, etcétera, etcétera, se podría haber cuajado en una película realmente extraordinaria y grandiosa. Pero claro, cuando a lo mejor hay un director que es eficaz, pero no extraordinario, evidentemente le podemos estar pidiendo no le podemos pedir peras al olmo. Todo hay que decirlo. Pero en ese sentido, yo creo que The Flash es una película que funciona. Es una película que es agradable de ver, es una película cuyas secuencias de acción están muy bien filmadas, es una película cuyos efectos especiales en algunas secuencias están muy bien, en otras no tanto. Es una película cuya banda sonora le aporta ritmo y potencia a todo lo que es los acontecimientos. El personaje de Barry Allen, digamos que es muy similar al que hemos visto en las películas de la Liga de la Justicia, y es una lástima que unos personajes a priori que se podían haber desarrollado mejor incluso en posteriores películas, como os digo yo, como os dije en la de Aquaman, no se desarrollen de una manera más amplia, no se desarrollen de una manera más contundente, no estén, digamos, preparados para otros directores y para otras historias, para otros guiones. Yo creo que las franquicias de superhéroes son franquicias que Hollywood debería dejar respirar durante un tiempo. En la nueva está de Superman, continuando el DCU con Superman Legacy, creo que se va a llamar para 2025-26. Se puede decir que es para el año que viene. Lo que le está ocurriendo a todo lo que es el mundo de los superhéroes y también al mundo de Hollywood en sí, es que se está abusando de las franquicias. Y claro, llega un momento que el espectador medio ya no va a las salas de cine, a que le cuenten siempre lo mismo. Y es uno de los grandes problemas que está teniendo la industria cinematográfica actual. Se está abusando tanto de las franquicias que ya llegan a aburrir. Fijaos, un triste dato que tengo que deciros. En este último año he ido 5 veces al cine. Napoleón, Indiana Jones y El Día del Destino, Transformer, El Despertar de las Bestias, la de Aquaman 2, y no me acuerdo cuál era la otra. Os puedo decir que no pasábamos de 20 en las salas de cine. No pasábamos de 20 personas. Cuando yo iba en otros tiempos a ver otras películas de esta índole, no cabía un alfiler. ¿Qué es lo que ha pasado? La sobresaturación de todo ello. Y claro, cuando ya se satura tanto el mercado de todos estos personajes, el público ya no asiste a la sala. Yo creo que Hollywood se debería plantear realmente que todos estos superhéroes, que todas estas historias pasen un poco por chapa y pintura, se remodelen, pero también que se les deje respirar. Intentar desempolvar temas, géneros que están completamente muertos. Que Hollywood ha visto un filón en los superhéroes, sí, eso es indudable, pero que ese filón ya se ha acabado. Yo creo que después del fracaso de The Marvels y después del fracaso de Aquaman y de esta de The Flash, tanto la Marvel como Disney y como Warner Bros. Deberían de empezar a pensar ya no en renovar todo esto, sino en dejarlo respirar por una temporada para que nuevos guionistas y nuevos directores aporten nuevas ideas y que no sigamos indagando más en lo mismo y que se cambie un poquito de estilo, porque esta fórmula se puede decir que está agotada. Ya no da más de sí. Ni el humor escatológico, ni el humor de barraca de feria, ni las constantes secuencias de acción ya son capaces de llamar al público a las salas. Y esto ya se puede decir que es una reflexión, por mi parte, de lo que está ocurriendo con esta clase de subgénero. Los superhéroes ya tuvieron su época de oro, pero ¿podrían haber seguido teniendo más época de oro? Indudablemente. Yo esto lo comentaba con un youtuber hace ya varios años, y él me dijo que los superhéroes habían llegado para quedarse. Y yo le dije que tendrían su canto del cisne, tarde o temprano, porque todo termina cansando. Para que os hagáis una idea, en los años 30, cuando se hicieron las primeras películas de terror de la Universal, Drácula, El Hombre Invisible, Frankenstein, El Hombre Lobo, etc., fueron grandes éxitos de taquilla. Pero a finales de los 40, estas películas empezaron a caer en la comedia. Aquel grupo de
aquellos dos cómicos como fueron Abbott y Costello, empezaron a hacer películas cómicas sobre esta temática. Y terminó por hundirse en el fracaso. Luego fueron recuperados posteriormente. Pero con un lavado de cara totalmente que lo renovaron. En los superhéroes tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Tiene que haber una renovación total de todas estas premisas. Tiene que haber un nuevo enfoque para que nuevamente el público vuelva a las salas. Si se empecinan en volver a sacar ya no los mismos personajes, las mismas historias, el mismo tipo de humor, las mismas situaciones, una y otra vez, volverán a fracasar una y otra vez. Porque yo creo que el público ya está bastante harto de franquicias. The Flash es una película que en ese sentido me da mucha rabia, porque partiendo de una premisa notable, teniendo unas secuencias de acción estupendas, un ritmo extraordinario, y además un argumento que a priori podría funcionar, se pierde en su propia basura, se pierde en su propio humor rancio, y se pierde en una serie de situaciones que lo que hace es aterrizar y despegar, y que no termina de cuajar muchas veces. The Flash es una película que a mí personalmente me ha gustado en el contexto de que funciona a medio gas. Las secuencias de acción, los personajes, las interpretaciones, yo creo que Ezra Miller, como cómico, puede funcionar. Sobre todo esos chistes que tiene, por ejemplo, de Regreso al Futuro 2. Pero, evidentemente, es como una pista que nos da la guionista y el director de esta película para hacernos saber una y otra vez por dónde van a ir los tiros o cuál es el enfoque de la puesta en escena. Pero eso sí, que no nos lo subrayen tanto. Con una vez que nos lo digan, yo creo que ya basta. O sea, yo creo que al espectador hay que tratarle con inteligencia, no como un tonto. Entonces, claro, estas películas, cuando llega un momento en el que ya no solo los argumentos, sino que los diálogos rechinan, las interpretaciones, digamos, que renquean, y los personajes parece que no tienen nada más que aportar, evidentemente terminan por fracasar. Y eso, le guste a unos o no les guste, es un hecho. Y lo ha dicho la historia del cine. Y a los superhéroes les ha llegado el canto del cisne. Lo que ocurre es que se tengan que ir por la puerta de los carros debido a propuestas argumentales que no están a la altura de espectáculos cinematográficos que nos dieron hace unos años. Y eso yo creo que es una lástima. The Flash yo creo que es el ejemplo más palmario de una producción que podría haber salido de una manera sobresaliente. No digo que hubiese sido una obra maestra, pero sí que podría haber sido una magnífica película. Y esto hago la comparación como si fuera un examen. Imaginaos que a vosotros os ponen un examen con 5 preguntas. Y salís contentos diciendo, he contestado a las 5 preguntas. Pero cuando os van a dar la nota, os dicen, has contestado bien 3, pero 2, por una tontería de nada, no las has contestado bien. Y te llevas las manos a la cabeza. Con The Flash ocurre exactamente lo mismo. Por una serie de cositas de nada, por una serie de relleno humorístico que no va a ninguna parte, la película que podría haber sido extraordinaria se queda solo en un simple divertimento, en una película que funciona, en una película que entretiene, pero no en una película magnífica. Es una película que aspiraba a mucho más. The Flash no es una película pretenciosa, de lo que son sí muchas películas de Disney hoy en día, pero que The Flash partió de una premisa muchísimo mejor que podría haber funcionado. Es una lástima que tanto Andy Muschietti como la guionista, como los productores de Warner Bros. No nos hayan dado un producto más pulido en lo que se refiere a situaciones. Si a esta película le quitas los chistes, las situaciones absurdas y los diálogos tontorrones, se hubiese quedado en un producto muchísimo mejor. Dan ganas de coger la película y hacer corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí. Lo vuelvo a unir y me queda una película muchísimo mejor. ¿No se dan cuenta de eso o no quieren darse cuenta? En fin, The Flash es una película que funciona, entretenida. Digamos que durante 2 horas 20, digamos que estás en otros mundos, estás en los multiuniversos, estás con otro Batman, disfrutas con Michael Keaton, nuevamente le puedes ver, ves a una Supergirl que yo no me la esperaba para nada, nuevamente al General Zod, que recuerda mucho a lo que es el Hombre de Acero, pero claro, volver otra vez
a antiguas premisas, con antiguos, digamos, villanos, es algo que ya está muy machacado. Por eso digo que The Flash es una película que necesitaría urgentemente una revisión muy importante, de arriba a abajo. Palabra por palabra, diálogo por diálogo y secuencia por secuencia. Tampoco tienen que cambiar tanto, solo, como os he dicho antes, pulir algunos aspectos. Es una película que pide a gritos un grado de pulimento mucho mejor. Y de una película que podría haber sido sublime, se queda y una gran despedida de todos estos personajes que podrían haberse hecho también, incluso más extendidos en el tiempo del film, podrían haber dado algo más de metraje a Gal Gadot, podrían haber dado algo más de metraje a Ben Affleck, a Michael Keaton, incluso a ese último Batman que sale en el momento final de la película, que dices, ahí va, ¿cómo está aquí el señor? Bueno, George Clooney. Realmente yo creo que es una auténtica lástima. Me produce mucha lástima porque se podría haber hecho mucho mejor. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, chicos, y es, bueno, pues es lo que hay que juzgar. The Flash es una película que yo os digo, funciona. Está bien, te entretiene, te puedes comer unas palomitas. Yo la he visto aquí en casa, no la vi en el cine en su momento, pero que es una película yo creo que para disfrutar en pantalla grande, muy espectacular, unos efectos especiales muy apabullantes, no todos de un grado de pulimento perfecto, se puede decir, pero una película que funciona. Que el humor funciona a veces, cuando ya os digo, cuando no es hortera, cuando no es soez y cuando no es absurdo, tonto y payasesco. Pero bueno, aquí se ha querido hacer un homenaje un poco a Regreso al Futuro 2, pero ya os digo, hay que tener un poco de tablas y de reaños para saber dónde está el límite. Robert Zemeckis y Spielberg lo sabían. Andy Muschietti no. Su talento no llega a tanto. Aunque ya os digo que es un director solvente, pero claro, no es Robert Zemeckis, no es Steven Spielberg y evidentemente estas películas no son Regreso al Futuro. Aunque evidentemente hacen un homenaje a todo ello más que claro. Si os gustaban las películas de los 80, si os gustaban, digamos, los cameos de los personajes que os han hecho soñar a muchos de vosotros, The Flash es una película que se deja ver. Se deja ver y como producto nostálgico está bien. Pero una película que podría haber sido de 8 o de 8,5 se queda en un 6 o 6,5. ¿Por qué la pérdida de puntos? Por lo que os he dicho con el símil con el examen. Que por algunas tonterías que podrían haberse pulido mucho mejor, se queda en una película de aprobado alto o de bien, en vez de una película de notable alto o de sobresaliente. Pero bueno, esperemos que de estos errores, vamos a así llamarlo, se den cuenta. Tarde o temprano tendrán que darse cuenta. Y espero que las películas próximas que nos ofrezca Warner Brothers de esta temática sean un poquito mejores. Si lo único que tenían que hacer era continuar el universo de Snyder o que continuar con la puesta en escena que nos dio Christopher Nolan en las películas del Caballero Oscuro. No lo tenían tan complicado. ¿Por qué hacerlo variar tanto? Yo creo que Detective Comics y Warner Studios, por querer un poco copiar a Disney y a Marvel, no lo han hecho bien. Han renunciado a su propia personalidad, han marvelizado sus productos y la gente se queda con los originales, no con las fotocopias. Pero bueno, ya os digo, The Flash es una película que está bien, divertida, entretiene, pero a lo mejor a los más férreos fans de lo que es Detective Comics y el universo creado por Snyder, por Patty Jenkins, por Christopher Nolan o por James Wan, evidentemente les puede llegar a decepcionar, totalmente, y lo entiendo perfectamente. Pero desde un punto de vista cinematográfico es una película que funciona, que está bien, que reúne a unos personajes atractivos, pero que, por favor, si me están oyendo desde Warner Bros. O algún representante de ellos, que hagan hincapié en no filmar guiones con esas situaciones que son rocambolescas y que no vienen a cuento, que ensucian el panorama de la película y que conllevan con ello el fracaso comercial. Y evidentemente yo creo que Warner Brothers y cualquier otra productora de Hollywood no pueden permitirse el lujo de que una película de 200 millones de dólares fracase. El fracaso no es de los actores, ni de la temática, de la película, ni del desarrollo, incluso a lo mejor no del director.
pero sí de unos productores totalmente incompetentes que saben que por ese camino van a fracasar. En fin, espero que os haya gustado esta crítica, porque The Flash es una película que, al igual que Aquaman 2, se deja ver. Pero ya os digo, al igual que la película protagonizada por Jason Momoa, fracasa artísticamente porque no se ha tenido en cuenta, digamos, un pequeño grado mayor de solemnidad. No pedimos una película shakespeariana, pero sí una película que no insulte la inteligencia del espectador. Creo que el público no pide más. Y de ahí el fracaso artístico. Estoy totalmente convencido. Espero que le deis al like, espero que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y suscribáis al canal. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.